If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Efectivamente, cuando nos propusieron dar una charla aquí, se nos ocurrió hablar de la papiroflexia. Ese arte que parece arte, pero podemos usarlo, y cómo podemos usarlo para encontrar solución a problemas de verdad matemáticos. Sí, de lo que venimos a hablar hoy es de papiroflexia, y probablemente muchos lo primero que hayáis pensado es, bueno, esto que tendrá que ver con las matemáticas, ¿no? Al fin y al cabo, cuando pensamos en papiroflexia, pues pensamos en eso que vemos ahí, ¿no? Avioncitos de papel, animalitos. Bueno, y vamos a decir que igual en este tiempo, como hemos empezado un poco tarde, alguno ya se había empezado a aburrir y había empezado a hacer algún avión de papel por debajo de la mesa o cualquier tipo de figurita. Y lo que muchos no saben es que, pues detrás de todas estas cosas, lo que hay es matemática. Y a riesgo de que algún experto me intente corregir, antes de nada vamos a hacer las diferencias entre papiroflexia y origami. Y es que para esta charla vamos a utilizar los términos indistintamente, pero es verdad que se advierten ciertas diferencias. Para empezar, lógicamente la palabra origami viene del japonés y la palabra papiroflexia viene del latín. Y es que a pesar de que, pues como digo, para lo que nos ocupa a nosotros es lo mismo, sí que los expertos pues se ocupan en debatir si la papiroflexia admite el que se recorte los papeles y se peguen, o el origami es más centrado en lo que es la parte de doblar y el arte, y la papiroflexia va más enfocado al ámbito matemático. Pero como digo, para lo que es esta charla vamos a hablar indistintamente de los dos términos. Simplemente queríamos hacer esta aclaración. Entonces, para poder hablar de la papiroflexia en las matemáticas, vamos a tener que dar varios pasos atrás e irnos a lo que es la base de la geometría. Y, lógicamente, pues para esto tenemos que hablar de Euclides. Nos tenemos que ir al 300 a.C., aproximadamente, y estudiar los postulados de Euclides, que son los que luego han permitido desarrollar toda la geometría plana en la historia de las matemáticas. Entonces, rápidamente repasamos los postulados, que seguro que muchos ya los conocéis. El primer postulado, que entre dos puntos se puede trazar una recta cualquiera. El segundo postulado, que afirma que de un segmento de recta se puede extender en las dos direcciones infinitamente. El tercer postulado, que dado un centro y un radio se puede crear una única circunferencia. Y el cuarto postulado, que nos dice que todos los ángulos rectos son iguales, tienen 90 grados. Con estos cuatro postulados, a priori, pues no hay problemas, son aceptados y nos permiten pues hacer muchas cosas. Con el quinto postulado, pues ya empieza a complicarse la cosa, y a pesar de que pues se propone aquí al principio, sí que luego ha dado lugar a que se abrieran muchas más posibilidades, como vamos a ver a continuación. El quinto postulado básicamente es el que dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Esto lo que hace es que los tres ángulos de un triángulo sumen 180 grados. Pero, ¿qué pasa si ignoramos este quinto postulado? Pues que se van a abrir muchas más posibilidades. Así es como aparecen lo que son la geometría no euclidia. ¿Qué pasa si en vez de pensar que por un punto exterior a una recta podemos tratar ninguna paralela? Es decir, todas las paralelas que encontremos no son paralelas, se van a cruzar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando trabajamos sobre la esfera. Cuando trabajamos sobre la esfera podemos construir, tomamos los círculos máximos como rectas, es decir, los ecuadores, digamos, de alguna forma, y cuando trazamos un triángulo, los ángulos interiores a ese triángulo pueden sumar más de 180 grados, siempre suman más de 180 grados. Incluso podríamos llegar a formar entre el polo norte y dos puntos del ecuador, uno con tres ángulos de 90 grados, que en el plano eso es imposible e inviable. Sin embargo, si hacemos justo todo lo contrario, dada una recta y dada un punto exterior, podemos trazar infinitas paralelas, todas las que queramos. Entonces aparece la geometría hiperbólica, y en la geometría hiperbólica sucede todo lo contrario. Cada triángulo que dibujamos ahí va a tener una suma de ángulos interiores menor que 180 grados. Pero nosotros nos vamos a quedar en el plano y vamos a ver qué podemos resolver a partir de los axiomas de los postulados de Euclides. Y para eso entra la teoría de Galois. ¿Qué es la teoría de Galois? La teoría de Galois es una rama de las matemáticas que estudia el comportamiento de las raíces de los polinomios y su relación con la teoría de grupos. Pero en este caso la teoría de grupos no nos hace falta. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar la teoría de Galois para resolver un montón de problemas? Primero, vamos a conocer un poco sobre la teoría de Galois y unos conceptos básicos. El primero es la extensión de cuerpos. ¿Qué es la extensión de un cuerpo? Nosotros, si tenemos un polinomio, por ejemplo, x² menos 2 igual a 0, las raíces pueden estar en el cuerpo que nos interesa o no. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con los racionales. Entonces, las raíces son raíz de 2 y menos raíz de 2, que no son números racionales. Entonces, para poder trabajar con ellos, definimos la extensión, que es simplemente números de la forma a más b por alfa, que alfa es nuestra raíz, donde a y b están en el cuerpo que nos interesa.
Luego, a partir de ahí tenemos también el polinomio mínimo, que es el polinomio irreducible de grado más pequeño en el cual nuestra raíz es solución. Por ejemplo, de raíz de 2, el polinomio mínimo es x² menos 2. También tenemos el grado de la extensión, que es simplemente el grado de este polinomio mínimo. Y en lo que nos vamos a centrar es en el cuerpo de descomposición, que es el cuerpo más pequeño en el que todas las raíces de nuestro polinomio están. Por ejemplo, q raíz de 2 es el cuerpo de descomposición de x² menos 2. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues con Euclides lo que podemos hacer es usar rectas y circunferencias para resolver problemas, lo cual nos permite trabajar con ecuaciones de grado 2 o potencia de 2, ya que podemos construir raíces cuadradas con intersecciones de rectas y circunferencias. Entonces, combinando eso podemos obtener raíces cuartas, raíces octavas, pero no podemos obtener, por ejemplo, raíces cúbicas o raíces de grado 5. O trisecar un ángulo tampoco podemos hacerlo porque implica lo mismo, una ecuación de grado 3 que no podemos resolver solo con recta y circunferencia. Y aquí es donde entra la papiroflexia. Sí, o sea, como hemos dicho, pues hemos visto ya lo que nos permite hacer Euclides, lo que podríamos hacer, digamos, por entendernos, con el dibujo técnico clásico, con circunferencias, rectas, con compás y regla. Y lo que vamos a ver ahora es cómo nos puede ayudar la papiroflexia a resolver todas esas cosas. Entonces, aquí nos tenemos que ir pues un poquito para atrás, en este caso no tanto como antes. Nos vamos un poco a finales del siglo XX, que es cuando se empieza a formalizar un poco esto de la papiroflexia y las matemáticas. Hasta entonces, pues ya sabemos que el origami y la papiroflexia habían tenido un desarrollo bastante amplio, pero no es hasta 1989 cuando por primera vez se empieza a tomar esto un poquito más en serio. Tenemos aquí un clásico caso que se ve muy a menudo en la historia de las matemáticas, en las que a la vez en dos puntos distintos del mundo se empieza a desarrollar la misma teoría o cosas parecidas y se llega a conclusiones similares. En este caso, en 1989 se celebró la primera Convención Internacional de Origami para la Ciencia y la Tecnología. Y el matemático Jacques Jostin presenta su artículo en resolución mediante pliegues de la ecuación de tercer grado y aplicaciones geométricas. Más o menos al mismo tiempo, el matemático Humiaki Huzita empieza a desarrollar sus famosos axiomas, que se pueden llamar tanto axiomas de Huzita-Hattori, que es como se llama normalmente, como de Huzita-Justin, por aquello de pues, hacer un poco justicia, ¿no?, al que había sido el precursor un poco de esta rama. En el caso de Humiaki Huzita, pues presenta en este momento los 6 primeros axiomas que vamos a desarrollar más adelante. A lo largo de los 90 y los principios del 2000, pues matemáticos como Dave Oakley o el artista de origami y matemático Koshiro Hattori, de cuyo apellido pues sale el título de axiomas de Huzita-Hattori, pues desarrollan el resto de axiomas. En concreto, Koshiro Hattori presenta por fin el séptimo postulado, el séptimo axioma, que también al mismo tiempo estaba desarrollando el matemático Robert J. Lang. Y es así como llegamos a los axiomas de Huzita-Hattori, que como digo también pues, se conocen de todas formas, y es la conclusión de pues, mucha investigación respecto a lo que es la matemática de la papiroflexia, y es la que nos permite pues, hacer todas las cosas que vamos a ir viendo ahora. Y precisamente son esos axiomas los que nos dicen cómo podemos doblar el papel y cómo lo hacemos para que funcionen y podamos resolver esos problemas. Veamos los axiomas así rápidamente. El primer axioma, dados 2 puntos, hay un único pliegue que pasa por ambos puntos. Ya, pero ¿eso no es la recta que pasa por 2 puntos? Puede ser que se parezca al primer postulado de Euclides. No pasa nada, no pasa nada. Segundo axioma, dados 2 puntos, hay un único pliegue que, si yo doblo esos puntos, me deja un punto sobre otro. Pero lo espera podéis hacer con papel si lo queréis ver. Pero espera un momento, eso es la mediatriz, ¿no?, de toda la vida. A ver, sí, bueno, ya, si esto va, genial. Yupi, venga. No pasa nada. Sí, efectivamente, esto se parece a la mediatriz y es verdad que la mediatriz también lo puedo seguir haciendo con regla y compás. No pasa nada, let me cook. Tercer axioma. Dadas 2 rectas, puedo trazar un pliegue que sitúe una recta sobre la otra. ¿Pero eso no viene siendo la bisectriz de toda la vida? Sí, y además es verdad que los pliegues son 2 porque puedo bisecar un ángulo o el suplementario. Y esto también se puede hacer con dibujo técnico. Bueno, da igual. Cuarto axioma. Dada una recta, puedo trazar un pliegue que sea perpendicular a la misma y pase por un punto exterior. Bueno, a ver, está fácil, es la recta perpendicular a la recta que pasa por un punto. ¿Me podéis dejar de arruinar la charla? En plan de... No pasa nada. Quinto axioma. Y ya yo creo que va a ser más complicado. Mira, dados 2 puntos y una recta, hay
un pliegue que va a pasar por uno de los puntos y dejar el otro punto sobre la recta. Esto ya es difícil. A ver, pensad que si yo quiero dejar un punto sobre la recta, tiene que ser, en mi pliegue, dejar en un punto equidistante al punto y a la recta. Entonces, lo que deja los puntos equidistantes entre un punto y una recta es una parábola, que es algo que no resuelve Euclides. Pero para nada sale también con una tangente. A ver, es verdad, si hago el pliegue justo por la recta, que es tangente a la parábola, y que pasa por el punto exterior que me habían dado al principio, pues sí, es verdad, se puede hacer con dibujo técnico. Bueno, el séptimo axioma. Dado un punto y dos rectas esta vez, hay un solo pliegue, o a veces ninguno, que sitúa el punto sobre la recta y que es perpendicular a la otra recta. De nuevo, volvemos a trabajar con la misma parábola de antes. Y a ver, si haces una tangente a la parábola que sea perpendicular a la otra recta. A ver, es que, mira, si yo con dibujo técnico puedo hacer todo, Pero, ¿y el axioma 6? ¿No te has olvidado? Es verdad, ahí es donde entraba mi truco. No es mi truco. Mi truco es que el axioma 6 lo cambia todo. O sea, el axioma 6 simplemente me dice que dados dos puntos P y Q y dos rectas, puedo situar con un solo pliegue un punto sobre una recta y otro punto sobre la otra recta. Mismo pliegue. Y esto, aquí es donde cambia el juego. Vamos a decir, más o menos, para que se vea, con este único pliegue puedo colocar este punto sobre la recta y este punto sobre la recta. O la otra. Está en la intersección por casualidad, pero es que no me apetecía repetirlo. Imaginaros que yo quiero hacer esto. De nuevo vamos a volver a sacar las parábolas de antes, porque vamos a tener dos parábolas. Una por cada pareja de punto recta, punto recta. Foco el punto, directriz, la recta de antes. Solamente ahora hay que encontrar la tangente común a esas parábolas. Eso pinta difícil con regla de compás, al menos no me suena de dibujo técnico. Pero veamos con mates. El problema es que puede llegar a tener tres soluciones. Y si un problema tiene posiblemente tres soluciones, suena a que ese problema es solución de una cúbica. Y eso pinta mal para Euclides. Vamos a ponerlo en mates. Es un poco lioso, y perdón por la anotación, pero vamos a intentar. Vamos a, sin pérdida de generalidad, suponer que una de las rectas que tengo es el eje X. Y uno de los puntos que tengo es el 1, 0. El resto, el otro punto, el B, lo pongo como X sub B, Y sub B, y ya está. Y la otra recta, que es la AX más BI más C igual a 0. Es decir, cualesquiera, dados A, B, C, y X sub B y Y sub B. Vale, entonces, voy a tomar un C, que va a depender de T, que va a ser el reflejo de A, donde voy a, con el pliegue, poner A sobre mi recta. Ese pliegue va a ser esta de aquí, esta recta que vemos en verde, y ahora voy a trazar la proyección de B sobre el pliegue y continuarla. Estamos de acuerdo en que A por el pliegue se refleja sí o sí en C. Puedo mover ese C para cambiar dependiendo del pliegue que tenga. Sin embargo, esta B solo se reflejará sobre mi recta D cuando la distancia entre B y H sea la misma que la distancia entre H y Y. Entonces, con todo eso, la ecuación que me da cuando igualo la distancia de B a H y la distancia de H a Y es esta ecuación de aquí, que depende de los parámetros de B y de D. Como se puede ver, es una ecuación que, en función de T, es cúbica y, por lo tanto, problemática para Euclides. No se puede solucionar. Sin embargo, ya hemos demostrado, acabamos de ver, cómo efectivamente la papiroflexia sí puede resolver ecuaciones cúbicas y, por lo tanto, resolver problemas que dependan de una ecuación cúbica, como el que mencionábamos algo también de trisecar los ángulos. Pues ya está, es que al final la papiroflexia nos sirve para todo, es maravillosa y como habéis podido ver, pues nos sirve para resolver todo tipo de problemas, ¿verdad? Si me disculpas, tenemos un pequeñito problema. Por ejemplo, las ecuaciones de grado 5 o ecuaciones quínticas. Igual que teníamos antes que con Euclides podíamos construir raíces cuadradas, es decir, extensiones de grado 2 o potencia de 2, ahora tenemos que podemos construir, aparte de las de grado 2, raíces cúbicas, o sea, extensiones de grado 3. Y ahora intenta tú poner el 5 como un múltiplo de 2 por 1 de 3, o sea, una potencia de 2 por 1 de 3.
no se puede. Entonces, ¿qué podemos resolver? Pues aquí entra nuestro colega Galois otra vez. ¿Y qué nos dice Galois? Pues Galois nos dice básicamente que podemos resolver con papiroflexia todas las ecuaciones de grado, ese numerito de ahí, una potencia de 2 por una potencia de 3. Es decir, que el polinomio mínimo de todas las raíces de la ecuación que queremos resolver tenga un grado de esa forma, por ejemplo, 9 o 18 o 36, y el grado del polinomio, pues eso, o sea, un múltiplo. ¿Qué pasa? ¿Podemos resolverlo todo así? Pues no, porque tenemos, por ejemplo, el número pi, que es otro problema. ¿Qué pasa? El número pi es un número trascendente, es decir, que no se puede poner como raíz de un polinomio con coeficientes racionales. Entonces, claro, no tenemos polinomios, pues aquí Galois no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo nos aproximamos? ¿Cómo podemos hacer? No podemos llegar al número pi exacto, pero nos podemos aproximar construyendo a base de trisecar y dividir ángulos en partes iguales. Podemos ir construyendo dentro de una circunferencia polígonos regulares de lado con el número de lados igual que antes, una potencia de 2 por una potencia de 3, y hacer eso infinitamente hasta que nos vamos acercando a la circunferencia, y de ahí podemos sacar con pi r cuadrado el número pi. ¿Qué pasa? Que hacer infinitos pliegues pues se nos complica un poco. Entonces podemos hacer una aproximación muy buena, pero exactamente el número pi, pues como que tampoco. Pues como habíamos visto, la papiroflexia es una herramienta muy potente dentro de las matemáticas para resolver problemas que de otra forma, simplemente con regla y compás, no podríamos solucionar. Sin embargo, tiene sus limitaciones, está limitada a, como dice Galois, grados de 2 o múltiplos de 2, múltiplos de potencias de 2, múltiplos de potencias de 3, y está también limitada a no poder resolver problemas con números trascendentes. Sin embargo, nos parecía muy interesante explicar todas las nuevas posibilidades que nos abre para solucionar problemas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Las dudas creo que van al final, y ahora simplemente me gustaría darle paso a Alejandro Martínez Miñana con su presentación Hacker Bash, números surreales, que es el fundador de Teselando, y muchísimas gracias por la oportunidad.